Bueno, el título de la charla de hoy es El hombre mecánico y el hombre nuevo. Yo quise hacer una separación con respecto a lo que nosotros estamos trabajando acá, porque el hombre mecánico ya está formado dentro de nosotros, ¿ya? Esto a nivel de humanidad, ¿ya? Esto involucra hombres y mujeres, ¿ya? Eh, no hay que olvidar que todo este tema de la mecanicidad es parte de un engranaje tanto biológico, psicológico y material. Todas estas cosas de la mecanicidad del ser humano es lo que nos ha permitido irnos desarrollando materialmente, digámoslo de esa forma. Y lo que pasa es que este hombre mecánico que tenemos todos lucha por mantener su existencia y no quiere que se logre la formación del hombre nuevo dentro de nosotros mismos. Entonces, este hombre mecánico está compuesto por muchos yo y que existen en distintos centros, tanto el centro emocional, sobre todo para las mujeres, el centro instintivo para los hombres, más que nada, que es su lado flaco en el hombre. Entonces, todos estos yoes se empiezan a sentir amenazados con respecto a lo que es el trabajo de la autoformación que uno va adquiriendo a lo largo que va enfrentando la vida misma. Entonces, estos yoes van entregando muchas objeciones con respecto a lo que es el trabajo. Y a veces estas objeciones que hacen son totalmente negativas, con argumentaciones bastante pobres. Eso hay que tenerlo claro dentro de uno, que muchas veces la comodidad, la inercia, son parte de la mecanicidad de este ente que se ha formado y que no somos nosotros realmente, sino que podemos decir que es una parte de nosotros. Nosotros tenemos que entender de que podemos poseer muchos yoes, tanto yoes fuertes, egoístas y otros más resistentes que se quieren imponer sobre otros yoes internamente. Y lo que puede hacer este hombre mecánico va a tratar de cortar los brotes que existen dentro de sí de este hombre nuevo que estamos formando, ¿ya? Y esta más que nada es una situación psicológica interna del ser humano. Nunca lo olviden. Uno de los grandes trabajos que uno tiene que hacer es en su mundo interno, como yo les decía anteriormente, que son las experiencias que nosotros tenemos que ir tratando de obtener el mayor significado posible de aquello que estamos viviendo. Pero desde el punto de vista del hombre mecánico no le interesa eso. Al hombre mecánico le interesa seguir en su engranaje, seguir marcando el paso, sin mucho sobresalto, y que la vida continúe hasta el día de fallecer, como regla general. Pero nosotros siempre hemos manifestado que la vida es un poquito más que eso. Hay tantas cosas por descubrir, tantas cosas que desconocemos, que por más tecnología que nosotros tengamos hoy en día, falta un universo de conocimiento. Tanto conocimiento de este mundo material como del propio mundo interno de los seres humanos. Nunca se olviden de eso. Es una aventura, es un viaje. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de desarticular este hombre mecánico y que esté al servicio de nosotros. Esto es un aspecto totalmente material que se consigue con el tiempo. Pero hay que ser paciente porque cada vez que uno va dominando ciertas cosas, le va a aparecer una prueba del mismo nivel que aquello dominó la persona. Siempre téngalo presente. Así como llega a una altura el ser humano, así mismo va a ser desafiado. Por eso uno siempre tiene que estar preparado, por eso uno siempre tiene que estar pendiente de lo que está viviendo. Y así uno va rompiendo la mecanicidad. Porque ¿qué es lo que hace la mecanicidad del ser humano? Lo va adormeciendo, le va inculcando ciertas cosas para mantener esa vida que muchas veces es monótona. Como les dije yo, sin sobresalto, sin muchas experiencias, simplemente es una hoja al viento nomás. Entonces, para poder profundizar este tema, tenemos que ver este siguiente diagrama operativo de trabajo. Una de las características predominantes del hombre mecánico es la violencia. Gran parte de las emociones negativas tienen su base en la violencia y llevan a la violencia. Y esto hay que aclararlo también, que
más que suficiente lo conocen ustedes, que la violencia solo engendra más violencia. Ustedes siempre, y yo también, tengo que separar con respecto a lo que es la violencia. Aquella fuerza desbocada, sin un control racional, es la que genera más violencia. Pero cuando uno utiliza la fuerza, es cuando está utilizando el poder en realidad, el poder verdadero. La violencia por violencia es como decir la herencia atávica del ser humano en la época de las cavernas. Pero cuando uno ocupa la fuerza de manera racional, es cuando uno está ya en los pasos para dominar el animal que tenemos todos dentro de nosotros mismos. Siempre tienen que separar eso. No permiten que esta impulsividad de usar la violencia los domine. Traten siempre de usar la fuerza, tanto a través de la palabra como físicamente. Porque siempre va a haber un control. Pero cuando nos ve la vida, a uno lo arrastra a través de la ira, el rencor, venganza, la persona se va a dejar llevar por la violencia y va a generar un problema mayor. Y por eso es tan importante que nosotros tenemos que trabajar sobre nuestra propia violencia, porque a veces somos violentos ya sea con la palabra como físicamente. Muchas personas padecen de esto, pero lo van a negar. Cada quien lo va a revisar en su vida. Es súper importante eso. Por lo general las personas tenemos ciertos rasgos de violencia que los tratamos de solapar. Tratamos de que no se vean. Pero es importante de repente ver eso cuando uno tiene mala sangre con alguien. Como cuando se da esta animadversión hacia alguien. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nos pasa? Vean revisándolo. No es que uno sea un espejo del otro, ojo, sino que de repente uno tiene cosas ocultas, que personas que se acercan a nosotros y nos detonan aquello negativo que tenemos ahí, y tratamos de ocultarlo con un poquito más de conciencia, pero se nos arranca a veces. Eso siempre tienen que tenerlo claro. No es necesariamente que una persona le moleste a otro porque sea un espejo. No es tan así. Es parte de aquello nomás. ¿Ya? Siempre hay que separar bien las cosas. Vean en ustedes mismos cómo en ciertas ocasiones se enfurecen con ciertas personas. Y esa persona al final uno se termina identificándolo. Y ya no la puede aguantar. Y nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es aprender a cancelar la violencia. Aprender a ser tolerante. Que aunque algo nos moleste, porque la tolerancia se trata de que no nosotros permitamos las cosas que son agradables para nosotros, sino que aquella cosa que nos es molesta en otro, uno la tolere y no use la violencia. Pero esto hay que tener un ojo clínico con esto, porque tampoco debemos dejarnos pasar a llevar. Creo que otras veces hemos tocado este tema. Uno tiene que aprender a imponerse y a tomar su propio valor frente a los demás sin violencia. Es un arte que hay que irla practicando con el tiempo. En segundo lugar, la serenidad, la voluntad, la no violencia son características predominantes del hombre nuevo. ¿Y por qué? Porque esta forma de vida es como una nueva emoción de vida. Y esas son cosas que nosotros tenemos que ir trabajando. Qué más bonito cuando uno está con ese agrado, tiene cierto nivel de tranquilidad, el deleitar la vida, ese goce que nosotros tenemos por el simple hecho de estar vivos. Eso se tiene que desarrollar, porque nosotros estamos hechos para responder ante los estímulos estresores del mundo, pero no para sentir un goce por aquello. Eso se tiene que ir practicando. Eso se refiere con tener este hombre o mujer nueva dentro de uno. Súper importante que lo vayan trabajando. Desde el punto de vista individual, el trabajo de la mujer sobre todo es manejar su corazón. Siempre tiene que tratar de tener una pureza interna. Y eso se trata de lo que es limpiar la copa en la mujer nueva en este caso. Tratar de borrar totalmente los celos, la envidia, el rencor. Algo que también afecta más a las niñas que a los niños cuando se están desarrollando es la falta de afecto, tanto de la madre como del padre. Las niñas, por un tema evolutivo, son más sensibles a la falta de atención de los padres. Y eso le puede después, cuando es más adulta, le puede haber dejado ahí una herida interna.
Por lo tanto, a veces es importante que uno vaya observando si a veces siente esa soledad muchas veces, o eh, cuando las personas sienten cierto nivel de angustia porque no la han acompañado. Hay que ir revisando eso. Es importante que uno vaya borrando eso, en este caso las mujeres sobre todo, que tienen cosas muy importantes, muy valiosas a su alrededor, que tiene que aprender a valorarse. Eso es súper importante. No hay que olvidar nunca eso. En cambio, los hombres tenemos que ir manejando nuestra parte instintiva, que está muy relacionada con la parte sexual. Esa impulsividad muchas veces, ¿ya? Que eso pertenece al hombre mecánico. Cuando uno domina la impulsividad, va a transformar esta impulsividad violenta por fuerza. Porque toda esa capacidad muscular, el ímpetu que tiene la parte masculina, la va a dominar de tal forma que va a poder construir algo en vez de destruirlo por el uso de la violencia. Y no se olviden nunca que para poder tener fuerza, el hombre tiene que tener a su mujer a favor. El hombre tiene que ganarse la admiración de su pareja. Siempre. Con eso se le abre paso en la vida, tanto material como espiritualmente. Ahí se oculta un gran secreto que más adelante los vamos a ir desarrollando y trabajando, porque he visto, bueno, no acá, pero gente que lleva mucho tiempo en el trabajo espiritual, y el maestro Ramás en su tiempo también lo trabajó, pero es muy complejo cuando alguien está en este trabajo espiritual complementarse con su mujer. El hombre tiene que lograr una altura tal que logre la admiración de su mujer. Dura tarea tienen los hombres en ese caso, porque la mujer es como si fuera la naturaleza hecha carne aquí. Ahí ustedes van a ir descubriendo más cosas con el tiempo y van a darse cuenta que hay fuerzas muy potentes que manejan la vida de los seres humanos y al final se transforman en un monigote de que no lo controlan, porque están pegados en este mundo mecánico, no en el mundo en el cual nosotros aprendemos a gozar de la vida de una manera real. Por eso es que la persona, en este caso los hombres, tenemos que desarrollar nuestra voluntad. Las mujeres también, pero la mujer desarrolla su voluntad a través del dominio de su corazón. Nunca se olviden de eso. Vayan practicando eso. Muchas veces, ¿cuántas veces al día sienten rencor por alguien o alguna mala palabra que les dijo alguna persona? Traten de ir soltando ese lastre emocional y no permitan que se ensucie su propio mundo interno con esas cosas. Uno tiene que ir depurando todas estas desavenencias que nosotros vamos viviendo muchas veces, y no olvidar nunca que estamos aquí para encontrar el significado de las cosas. Y eso es lo que nos vamos a poder llevar al final. Lo otro, una de las características principales del hombre mecánico son la multiplicidad de yoes. Para una persona que no tiene tanto contacto con este trabajo, es súper complejo entender que existe una multiplicidad de yoes, porque siempre está identificado con el último que se expresó. Y solamente una persona que lleva años en esto se puede ir dando cuenta. O aquella persona que ha tenido cierto nivel de intuición interna y se da cuenta de cómo ha tenido ciertos cambios de ánimo en todo un día. Vean ustedes en su diario vivir cuántas veces les cambia el ánimo en un solo día, cuánto nos afecta el entorno, y ver cuánto tiempo permanecemos a plomo. Esto no quiere decir que nosotros no sintamos nada, sino que se refiere a que nosotros vayamos detectando en nosotros cómo cosas dentro de uno se van expresando, que no es uno realmente, sino que es una impulsividad, no lo podemos manejar. No es fácil, pero lo pueden ir viendo. ¿Cuántas veces ustedes al día se identifican con un yo alegre, con un yo triste, con un yo rencoroso, un yo violento, otro iracundo, otro muy permisivo, y así sucesivamente? Es como un caleidoscopio que existe ahí dentro de nuestra cabeza. Por lo tanto, uno tiene que salirse de ahí y dominar estos yo que estén al servicio del trabajo de lo que queremos lograr. No es fácil, porque primero que todo tenemos que aprender a observarnos, y eso es lo que estamos trabajando acá. En cuarto lugar, una característica predominante del hombre nuevo es el yo único.
Ese yo único que yo otras veces también les he hablado es aquel yo que se formó a través de la propia voluntad de la persona. Tanto hombres como mujeres lo pueden desarrollar. Por eso es importante que nosotros vayamos haciendo estas prácticas diarias de relajación, de respiración, y vayamos teniendo un aplomo en nuestro mundo emocional. Es súper importante eso. No voy a entrar más en detalle en esto porque se necesita más tiempo, pero vayan viendo ustedes su centro de gravedad psicológico que ustedes puedan tener ahí. Si realmente lo están formando o simplemente están siendo arrastrados por la vida. Cuando uno tiene un centro de gravedad psicológico estable, este va creciendo con el tiempo. Y a la persona le va permitiendo cada vez conocerse mejor a sí mismo. Y puede tener una vida más plena. Porque al final el trabajo consiste en que nosotros tengamos un yo único, que nos permita desenvolvernos en este mundo material de una manera más armoniosa. De eso se trata este trabajo. En quinto lugar, una característica predominante del hombre mecánico es que vive gran parte de su vida a través de la imaginación. Y esto es algo tan común en nosotros los seres humanos, es que nos soñamos a nosotros mismos. Tenemos una gran capacidad para inventar cosas en nuestra imaginación. Podemos pasar horas soñando con nosotros mismos, tanto con viajes bonitos, con una pareja espectacular. Nos identificamos muchas veces con algún superhéroe que vimos en una película, y así sucesivamente. Y la persona se va imaginando una vida en paralelo a la vida que lleva en su mundo material. Y eso es algo muy delicado. Cuando nosotros imaginamos nuestra propia vida y no la vemos de manera real, eso puede provocar que podemos caer en un sueño muy profundo, en el sentido de que la persona puede llegar hasta delirios. Y eso es bastante delicado, porque se pueden anular todas las posibilidades de desarrollo interno. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros, por ejemplo, sobredimensionamos las cosas. Nos pasa un problema, por ejemplo, y lo agrandamos y somos catastrofistas. Hay que evitar eso. Traten de colocar las cosas en su justa medida, a modo de ejercicio, ¿ya? Yo sé que a veces es difícil porque, como siempre les insisto lo mismo, somos seres humanos y sentimos muchas cosas. Tratemos de no ser catastrofistas, tratemos de no imaginar cosas destructivas o catastróficas al futuro. Tratemos de aquilatar que el mundo ha existido durante millones de años y seguimos aquí vivos, y el mundo va a continuar también. Por lo tanto, hay que estar tranquilos frente a todas las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Por muy negra que se vea la cosa, la humanidad siempre ha salido adelante. No pierdan nunca la fe en ese caso de la humanidad. No imaginemos una humanidad destruida. Al contrario, tratemos de aportar a que las cosas se vayan haciendo bien en nuestro rango de acción. Eso es algo súper importante. Muchas veces nosotros no vemos ni dimensionamos que podemos darle una palabra de aliento a aquella persona que la necesita y que está en nuestro entorno. Ser amable y agradable cambia el entorno donde uno se desarrolla. Hay que tener esa capacidad, porque obviamente uno no le puede dar perlas a los cerdos, pero tiene que tener uno esa capacidad de ser amable y agradable con los demás. Algo súper sencillo les puede ayudar muchísimo a desarrollarse internamente, porque ustedes empiezan a dejar de imaginarse a sí mismos y se ven como seres humanos al final, que somos seres falibles, que al fin y al cabo somos seres humanos y cometemos muchos errores, y por lo tanto tenemos que aprender a solucionarlo. Pero cuando una persona se imagina a sí misma como poderoso, como grandioso, es muy narcisa la persona, se está sobredimensionándose. Se está imaginando como un ser con unas capacidades tremendas, pero puede poco. Esas son cosas que uno tiene que ir borrando en su vida. Darse cuenta de las propias limitaciones, de las propias capacidades, y trabajar con ellas, sacarles el máximo provecho, optimizarlas. Ahí cuando uno aprende al final a hacer bien las cosas en su vida. ¿Vamos a cometer errores? Sí, somos seres humanos. Pero ahí está. Aunque cometamos errores, nosotros tenemos que buscarle el significado a aquello. Esa es una de las gracias que tiene este trabajo. Y en sexto lugar,
Una característica predominante del hombre nuevo es que está siempre en contacto con el significado real de cada cosa. Y eso es lo importante que yo les estaba diciendo anteriormente. Cuando nosotros aprendemos a darle significado a todo cuanto nos sucede en la vida, tenemos que buscar la manera de encontrar la comprensión profunda de aquello que estamos viviendo, aquel desafío. Nosotros siempre partimos de la base de aquí, en el trabajo de la escuela, es que siempre vamos a ser desafiados, siempre, nos guste o no. La vida es una sucesión de desafíos y uno tiene que tener esa capacidad muy bonita, que a veces se les olvida a uno, de disfrutar del camino en resolver aquel desafío. Porque siempre vamos a estar teniendo problemas, siempre vamos a estar teniendo roces, contras y un montón de cosas. Este trabajo filosófico, hermético, se refiere a que uno va desarrollándose y va creciendo este yo único a través de los desafíos de la vida. No hay otra forma de avanzar. Y la única forma que podemos evolucionar internamente es enfrentando la mayor cantidad posible de situaciones en la vida. Porque la vida nos va a colocar aquellas cosas que necesitamos para avanzar. A veces cosas que uno no las ve de uno mismo. Y necesita esa presión de la vida. Ahí uno tiene que tener esa capacidad de irlas detectando y sacándoles el mayor significado posible. Hay que evitar esa comodidad muchas veces bobina que tienen las personas y salirse de ese círculo mecánico y empezar a disfrutar de la vida de una manera real.